En esta sección del curso estaremos hablando del teorema de Thevenin. Y el teorema de Thevenin en AC es lo mismo que en DC, eso no cambia porque estemos ahora trabajando en AC, sino que se aplica de igual forma, excepto que ahora pues vamos a tener unos fasores que vamos a tener que resolver, pero en esencia, ¿verdad? El teorema de Thevenin se aplica igual. Así que digamos que tenemos una red como esta, una red de circuito como esta, y queremos buscar el circuito equivalente de esa red, ¿verdad? Pues se hace lo mismo que se hacía en DC. Yo busco el convertir ese circuito en un circuito más simple de una sola fuente que le voy a llamar voltaje de Thevenin en serie con una impedancia de Thevenin, ¿verdad? Ya en DC era una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Aquí es una fuente de voltaje en serie con una impedancia, ¿verdad? Y de igual forma, si entre los puntos A y B yo tengo una impedancia de carga, pues si yo tengo la misma impedancia de carga en el equivalente, si yo midiera la corriente en el original por la carga, me tiene que dar igual que si la midiera en el equivalente, porque ambos circuitos son equivalentes. Así que se trata igual. Repasando los pasos para yo aplicar ese teorema, pues tengo dos pasos. El primer paso es calcular la Z de Thevenin, la impedancia de Thevenin. Y se hace desconectando la ZL, se colocan las fuentes de voltaje si hay en corto y si hay de corriente se conectan en open circuit. Y ya una vez yo hago eso, se busca la impedancia equivalente entre el terminal A y B, resolviendo de atrás para adelante, ¿verdad? Lo último que se toca son los terminales A y B, donde está representada la impedancia de Thevenin. Esa es la primera parte. La segunda parte es calcular el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Porque el equivalente tiene dos partes, una fuente de voltaje y una impedancia. Pues para la fuente de voltaje de Thevenin se desconecta otra vez la ZL y se resuelve el circuito de manera común y corriente para buscar el voltaje entre los terminales A y B. El voltaje de circuito abierto. Una vez yo encuentre ese voltaje de circuito abierto, ese es el voltaje de Thevenin. Así que se trabaja igual que en DC, ¿verdad? Veamos entonces un ejemplo. Digamos que yo quiero buscar el equivalente de Thevenin de este circuito, ¿verdad? Así que esto yo lo quiero convertir a una sola fuente en serie con una impedancia de Thevenin, ¿verdad? Y entre los puntos A y B yo volvería a dibujar la impedancia de carga. Eso es lo que queremos buscar. Una fuente de voltaje en serie con una impedancia de Thevenin. Como dijimos, calculamos primero la Z de Thevenin, colocando la fuente de voltaje aquí en cortocircuito. Y quitamos la ZL que estaba aquí, la quitamos. Y ahora lo que tenemos que hacer es resolver lo que queda en serie paralelo, ¿verdad? Comenzando de atrás hacia adelante, ¿verdad? Lo último que se toca es los terminales A y B. Así que cuando yo resuelvo de atrás para adelante, al haber hecho este corto, eso conecta esta resistencia de 100 ohmios, ¿verdad? Con este punto de la J50 ohmios y este punto. Por lo tanto, esas dos impedancias están en paralelo. Me queda, ¿verdad? Que la Z', que en este caso no hay más nada, así que esta sería la Z de Thevenin, ¿verdad? Z de Thevenin es el paralelo de 100 ohmios con J50 ohmios.
Y procedo a hacer eso y ya está. Esa es la impedancia de Thevenin. Así que producto sobre la suma y me queda que la impedancia de Thevenin es 44.72 ohmios, ángulo de 63.43. Ahí calcule la impedancia de Thevenin. Ahora para calcular el voltaje de Thevenin es el mismo circuito original, pero quito otra vez la ZL, se quita del terminal A y B. Y donde estaba eso, ahí donde se coloca el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Entre los terminales A y B, que viene siendo en la reactancia inductiva J50. O sea que cuando yo consiga el voltaje en la reactancia inductiva J50, ese es el voltaje de Thevenin. Pues ya está, yo aplico cualquier metodología que yo conozca, la más fácil ahí, porque quedaría 100 ohmios en serie con 50, con J50. El divisor de voltaje, ¿verdad? 25 por J50 entre 100 más J50. Y eso me da 11.18 ángulo de 63.43. Y ese sería el voltaje de Thevenin. Y que ya teniendo el voltaje y la impedancia quedaría así. El circuito equivalente de Thevenin sería una fuente, ¿verdad? De 11.18 voltios, ángulo de 63.43, en serie con una impedancia de Thevenin de 44.72 ohmios, ángulo de 63.43. Y que este circuito sería el equivalente del original. Veamos entonces otro ejemplo de equivalente de Thevenin. Digamos que tenemos este circuito, ¿verdad? La fuente de 60 voltios ángulo 0, reactancia capacitiva menos J50, 56 ohmios, menos J 100 ohmios. Y esta es la RL, una resistencia ahí de carga. Pues comienzo con el cómputo de ZL, poniendo el fuente de voltaje en short, sacando, ¿verdad?, la ZL entre el punto A y B, o la RL en este caso, porque era una resistencia de carga. Se saca y se calcula la impedancia equivalente de atrás para adelante, ¿verdad? De aquí hasta los terminales A y B, que es lo último que voy a tocar, lo que toca los terminales A y B. Así que en ese sentido estas dos se tocan en ambos extremos, así que esto está en paralelo. Así que mi Z' sería el paralelo de menos J50 con 56 ohmios. Le busco el producto sobre la suma a eso y me da 37.3 ohmios, ángulo de menos 48.24. Y eso a su vez queda en serie con menos J100. ¿Verdad? Si lo quiero escribir por aquí, esa Z' que calcule de ese paralelo quedaría en serie con menos J100. Así que la suma de esos dos, obviamente aquí está en polar, hay que cambiarlo de polar a rectangular para sumar. Le sumo menos J100 y me da la Z de Thevenin 130 ohmios, ángulo de menos 80. Y esa sería la impedancia de Thevenin de ese circuito. Pasamos a calcular el voltaje de Thevenin. Saqué la RL que estaba aquí, se quedó eso abierto y ahí es donde se define el voltaje de Thevenin. Pero ese voltaje de Thevenin realmente donde se refleja en el circuito es en esta resistencia de 56 ohmios, porque al yo abrir el circuito, la corriente que va por esta impedancia es cero. Así que para efectos del voltaje de Thevenin, como esta reactancia está al aire, es como si no estuviera ahí. Y el circuito se compone de la fuente de 60 voltios con estas dos impedancias aquí en serie. Así que yo aplicaría divisor de voltaje. Me queda 60 voltios en serie con menos J50 y 56 ohmios. Así que el voltaje de la fuente por la que me interesa entre la suma de los dos es el divisor de voltaje.
Y eso me da 44.75, ángulo de 41.76. Y que ese es el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el circuito equivalente quedaría como sigue. Una fuente de 44.75, ángulo de 41.76, en serie con una impedancia de Thevenin de 130 ohmios, ángulo de menos 80 grados. Y que ese sería el equivalente de Thevenin del circuito original que vimos. Y que con esto terminamos este ejemplo de equivalente de Thevenin.